Dios me los bendiga, hermanos. Nuevamente les saluda a la pastora Verónica Uranga, esperando que todos estén bien en casita. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les saluda el pastor Ricardo Uranga, desde aquí de la Iglesia Cristiana Jehová Nissi. Dios les bendiga a todos los que se están conectando. Amén. Pues esperando que hoy en la tarde vean el mensaje de hoy. Va a estar muy interesante, ya que estuvimos hablando anteriormente de varios temas. Y ahora tenemos una invitada, nuestra hermana Hispania Vázquez. Amén, hermana Hispania. Dios los bendiga, hermanos, desde aquí de la Iglesia Jehová Nissi. Amén. 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 Bueno, hermanos, vamos a tener el video del día. Esta semana hemos estado transmitiendo videos con los temas relacionados a la Semana Santa. Amén. Así que hoy toca el turno a Viernes Santo o Viernes de Crucifixión. Y hoy vamos a tocar, hermano, las 7 palabras o las 7 frases que Jesús dijo desde la cruz y su significado, amén, en el momento y para hoy también. A mí siempre me gusta, hermano, aplicar todo lo que es la palabra a nuestros días, amén, al tiempo real. Así que es lo que vamos a hacer. Pero antes de ver lo que Jesús dijo en la cruz, hermano, recordemos un poquito que después de que él celebró la Pascua con sus discípulos, que les lavó los pies, que anunció que iba a ser traicionado por Judas, que los discípulos se iban a esparcir y que Pedro lo iba a negar, después de eso se fueron al Getsemaní, hermanos, a orar. El Señor necesitaba intimidad con Dios porque sabía que la hora había llegado. Y cuando él estaba en ese lugar, por la madrugada fue sorprendido por Judas, amén, que venía con los soldados romanos a prenderle. Y hermanos, después de que lo aprendieron, sabemos lo que sucedió. Pedro se interpuso tratando de ayudar, le cortó la oreja a Malco, el Señor lo sana, le restaura su oreja. Amén. Amén. Y todo esto sucedió, hermanos, en la madrugada del viernes. Después de ahí, hermano, Jesús fue llevado con el sacerdote Anás. Después fue transferido con Caifás y después fue llevado al Sanedrín. Estos fueron los juicios judíos que Jesús recibió durante la madrugada del viernes. Pero de ahí, hermano, fue llevado también para ser juzgado por los romanos. Recordemos, hermano, que los romanos eran los que tenían el control en ese tiempo, era el imperio reinante y tenían el control de los judíos. Entonces fueron llevados, Jesús fue llevado ante Pilato. Amén. Después fue llevado a Herodes. Amén. Y por último fue regresado a Pilato. Y ahí fue donde Pilato, hermano, pues dijo esa famosa frase de que él no encontraba pues nada malo en Jesús y que pues por él lo dejaba libre, pero el pueblo quería a Jesús. Él les dijo, bueno, les puedo entregar a Barrabás, pero ellos dijeron no, a Jesús. Y bueno, él dijo, ok, yo se los entrego, pero para mí es sangre inocente y yo me lavo las manos. La famosa frase de yo me lavo las manos. Sí. Amén. Que ahorita de hecho con el coronavirus está también bastante de moda, ¿verdad? Bastante de moda. Sí. A Mucho. modo de broma, pero pues así es, hermano. Sí, tremendo lo que pasó en el juicio del Señor. Y pues ya después, hermano, vino el Via Crucis, amén. Y una vez que Jesús fue obligado a cargar la cruz hasta el monte de la calavera o el Gólgota. Después de todo esto, hermano, cuando ya Jesús es entregado para ser crucificado, pues tiene que llevar él su cruz, tiene que cargar su cruz. Y bueno, es dirigido al monte de la calavera y ahí fue donde él fue crucificado. Amén. Y dice la Biblia, hermano, que lo clavaron de sus manos, de sus pies. Algunos dicen que no fue de las manos, dicen que fue de las muñecas y que no fue de los pies, que fue de los tobillos. Pero hermano, como haya sido, aquí el punto es que él fue crucificado porque fue tratado como el peor de los malhechores, como el más vil pecador, que sabemos que no lo era. Nuestro Señor era, es y será santo por siempre y para siempre. Amén. Aleluya. Así es. Pero de esta manera él fue tratado y fue crucificado. Y no solamente eso, hermano, la Biblia dice que le pusieron una corona de espinas, que lo traspasaron con una lanza, que lo escupieron, que lo escarnecieron. Fue tremendo lo que Jesús pasó en esas horas, ¿verdad? Muy, pasó un momento muy crítico
y muy salvaje. Sí. Los romanos tenían unos métodos para castigar al criminal muy salvaje. Sí, de hecho dicen que estaba irreconocible Así por es. todo lo que se usó. Eso dice la palabra, sí. Ajá, Amén. se usó Isaías. para golpearlo. Así Tanto es. fue que quedó así. Amén. Dice que utilizaron un látigo Con de cuerdas de cuero, amén, y en la punta tenía huesos filosos, pedazos de huesos filosos, y también de metal, de hierro. Y bueno, cada latigazo, dice la Biblia, que se traía la Pedazos carne. Creo que carne. la película que hizo Mel Gibson está bien dramático y Ajá. está bastante fuerte, pero pienso que fue todavía aún peor lo que Jesús llevó en ese momento. Amén. Así es. El Gólgota, mencionabas el Gólgota. Yo recuerdo cuando fuimos para allá, para Israel, el Gólgota se le dice el monte de la calavera porque el monte tiene forma de una calavera. Aún el día de hoy tiene como los dos ojos, la boca, no me acuerdo exactamente, pero Sí, se ve mira, como la son forma de la cuevas. calavera en la piedra. Y un dato curioso, hermanos, y lo digo porque estuve ahí, porque Dios me dio la oportunidad, es que no es un monte muy grande. Cuando uno lee la Biblia y escucha monte, pues uno piensa Grande. en un Sí, lugar sí. bastante grande, y en realidad, ¿verdad, hermano Ricardo? Es un lugar bastante pequeño. Es un lugar pequeño fuera de la ciudad vieja de Jerusalén, fuera de la muralla, está el Gólgota. Amén. Y ahí fue donde fue llevado nuestro Señor, hermano, después de haber sido maltratado, latigado, escarnecido, ofendido, y usted puede poner todo lo que quiera. Y sí, como decían, hermanos, los romanos tenían unos métodos bien tremendos, pero el método de la crucifixión, hermano, de hecho lo iniciaron los persas, después lo copiaron los griegos y por último los romanos, y pues ellos fueron los que crucificaron a Jesús, obviamente instigados. Y era el peor de los Pueblo. pecados. Era el peor de los ¿Castigos? Amén. Y cuando él estuvo ahí, hermano, después de todo lo que le sucedió, de que echaron suerte sobre sus ropas y de todo lo que sucedió en el transcurso de lo que es el Via Crucis, es decir, desde que él fue sentenciado hasta que fue llevado al Gólgota, a la cruz, hermano, fue tremendo, fue tremendo. Pero hermano, cuando él ya estaba en la cruz, cuando ya lo habían clavado en la cruz, cuando levantaron la cruz, y algunas personas, porque no hubo una multitud allí, pero sí hubo algunas personas observando este salvaje acto, amén, y algunos pudieron escuchar las palabras del Señor, y es por eso que nosotros tenemos estos registros. Una de las personas que sin duda estuvo ahí, hermano, porque así somos las madres, siempre estamos con nuestros hijos, pase lo que pase y venga lo que venga, pues fue María, su madre, amén. También estuvo el apóstol Juan, pero hubo más personas ahí, y ahí fue donde él dijo estas palabras que vamos a analizar en un momento. A ver, hermano Ricardo, si me hace el favor y me busca en Lucas capítulo 23, verso 34. Lucas 23, 34. 34. Dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Amén. ¿Vieron lo que les decía hace un momento, hermanos? Repartieron sus vestidos como cualquier otra cosa, con cero importancia. Para mí hubiera sido un placer, hermano, poder tener algo del maestro, y ellos, sin embargo, pues jugaron con ellos como cualquier cosa. Pero lo importante aquí fue lo que Jesús dijo, ya él en la cruz, hermano. Perdónalos. Imagínense ese cuadro, él ya en la cruz, ya de por sí, hermano, él estaba sufriendo, porque él venía, hermano, de que lo habían flagelado, lo habían latigado. Ya les dimos la idea de lo que era el látigo que usaron,
La hermana lo comentó, como dice el profeta Isaías, que él quedó irreconocible de tanto que lo lastimaron. Así que él ya venía, hermano, bastante mal. El transcurso que llevó desde que lo sacaron de allí donde estaba y hasta llevarlo a la cruz es un pedazo largo. Sí, un trayecto largo. No fue algo fácil para, ya, como les digo, ya iba lastimado, después llevaba la pesada cruz sobre su espalda, amén, y todavía clavarlo de sus manos, de sus pies, con esa corona de espina, hermano, era un cuadro bastante doloroso, pienso yo, difícil de ver. El hermano Ricardo comentaba de la película de Mel Gibson, realmente a mí me hizo llorar y sé que si la vuelvo a ver lloraría otra vez, porque para mí fue algo bastante crudo, pero déjeme decirle, hermano, que eso no se acerca ni tantito a la realidad de lo que realmente pudo haber pasado en ese momento. Entonces, cuando Jesús está en la cruz, ya está sufriendo demasiado, hermano, y sin embargo, él exhausto, dice, me imagino, exhausto, cansado, agotado, amén. Y sin embargo, él dice estas preciosísimas palabras que hasta el día de hoy hacen eco. Así es. En este siglo XXI. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. Porque Jesús dijo esas palabras. Bueno, en este caso, hermano, los que lo crucificaron no tenían ni idea de quién era él. Pero hermano, Jesús dijo estas palabras porque él siempre en todo su ministerio fue un fiel exponente y practicante del perdón. Amén. Si algo el Señor enseñó, si algo él compartió, fue eso. Amén. El perdón. Y déjenme decirle, hermanos, que las personas que tienen odio en su corazón, que no pueden perdonar a alguien que los haya lastimado, que les haya hecho daño, que los haya ofendido, pues nunca van a ser felices mientras ellos no perdonen. Así es. Así es. Pues por lo mismo la Biblia dice que ¿cuántas veces debemos de perdonar? Amén. 70 veces 7. Amén. Y no en nuestra vida, sino cada vez que nos ofendan. Cada vez, sí. Y deje usted lo que queda en nosotros cuando no perdonamos a alguien, una persona que no perdonamos y las vemos como el ser de uno no está en paz. Bueno, esa es la palabra. No vivimos bien. No vivimos bien. Bueno, pero por eso, porque en realidad no perdonamos sinceramente. Sí, pero al no perdonar queda un remordimiento en nosotros y no tenemos la paz, como dice la hermana Hispania. Amén. Así es, hermano. Las personas que tienen odio en su corazón jamás serán felices. Así es. Tenemos que aprender a perdonar. Hermano, ¿qué mejor ejemplo que el del Señor Jesús? Estaba siendo crucificado, siendo inocente, jamás habiendo pecado, porque él no conoció pecado. Amén. Y qué tremendo el ejemplo que él nos dio, que él nos dejó a nosotros. Amén. De perdonar a los que nos ofenden. Incluso en el Padre Nuestro, él lo decía, que nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Y nos dio el ejemplo. Y esa fue la primera palabra Esa fue la primera palabra que le podríamos llamar la palabra del perdón. A pesar de todo lo que le estaba sucediendo, él de verdad, de corazón, con todo su amor, hermano, perdonó. Hay que recordar, ya estando en la cruz, ya estando clavado, ya estaba en la cruz, él ya estaba padeciendo, ya estaba sufriendo, y aún así, hermano, no tuvo rencor. Amén. Qué diferente a nosotros, que a veces por la nada, ahora sí que a veces queremos tomar la ley, ojo por ojo y diente por diente. Porque no queremos perdonar. Esa fue la primera palabra que el Señor dijo, hermanos, y en realidad hay una riqueza enorme. Podríamos quedarnos todo el día comentando acerca de la palabra de perdón, pero vamos a continuar, hermanos. ¿Quién tiene, por favor, Lucas 23:43? La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Tremenda esta frase o esta palabra. Esta vendría siendo la palabra de salvación. Aleluya. Y aquí, hermanos, hay algo bastante interesante que yo quiero que noten, no quiero que se me pase.
es que Jesús fue crucificado junto con dos ladrones. ¿Se acuerdan? Sinceramente no me recuerdo los nombres, creo uno se llamaba Dimas, no me recuerdo el nombre del otro, pero había uno a su derecha, uno a su izquierda que estaban siendo crucificados y obviamente pues ellos merecían su castigo porque ellos sí eran malhechores. Uno era peor que el otro, para que mejor me entiendan. Y sin embargo, aquí hay una gran lección, hermano, porque los dos estaban a la misma distancia, los dos tuvieron la misma oportunidad, los dos escucharon a Jesús perdonar a sus agresores o a sus asesinos. Se oye bastante feo, pero creo que es lo más correcto decir. Jesús perdonó a sus asesinos y estos malhechores, los dos tuvieron la oportunidad de escucharlo, de estar con él ahí en el momento, y sin embargo uno de ellos le injuriaba. Uno de ellos, hermano, le decía: si eres el Hijo de Dios, pues háblale a Dios para que te baje, y también a nosotros para que nos salves, si Él lo puede hacer. Porque uno de ellos, hermano, estaba pensando solamente en su carne. Amén. O sea, en lo físico. Mientras el otro, hermano, reconoce al Señor y le dice: ten misericordia de mí cuando estés en tu reino. Así es. Por eso es que Jesús le dijo estas palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es importante notar, hermano, cuando uno lee la Biblia, yo siempre les digo, tenemos que fijarnos bien en los puntos, en las comas, porque eso tiene mucho que ver. Hay algunas personas, no voy a decir quién, que le ponen ahí una coma: hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Eso significa que ese hoy no era precisamente en un presente, que podría ser en un futuro lejano. Pero la realidad, hermano, es que no hay ninguna coma. Está toda la frase completa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso significaba que era en el presente, que al morir ese malhechor iba a ir a la presencia de Dios, que iba a ir al paraíso. Y por eso decimos que es la palabra de salvación, porque le llegó la salvación a él. Entonces, al ver la diferencia entre un ladrón y el otro, o entre un malhechor y otro, vemos que así está el mundo hoy en día. Así es. ¿Alguien quiere comentar algo de eso? Aleluya. Pues la humanidad tiene la misma oportunidad, hermanos. Sí, inclusive en estos momentos Dios nos está dando la oportunidad para buscarle a Él. Amén. Para buscar la salvación. Sí, para buscar la salvación de ahora de todo lo que se está visto con lo del coronavirus. ¿Qué tan importante es, hermanos, saber que Jesucristo nos da hasta el último minuto para que podamos ser salvos? Así es, hermano. Y como la hermana dice, hermanos, el día de ayer, como les decía ayer, el día de ayer ya pasó. Ya. Ahora es el día de salvación. Una nueva oportunidad que nos da. Así es, hermano. Entonces, ahí en esas palabras del Señor podemos ver a la humanidad representada completa, porque hoy tenemos la misma oportunidad, hermano, de aceptarle o de rechazarle, ¿verdad, hermana Hispania? La menciono a ella porque ella es nuevecita en el Señor. La hermana Hispania tendrá acaso 1 año y medio, un poquito más, de haber aceptado al Señor. Y cuéntenos un poquito de esa experiencia, hermana, en pocas palabras. Sí, hermano, pues yo había escuchado mucho, me invitaban a la iglesia, pero yo no venía de vez en cuando, pero creo que llegó el momento que Jesús tocó mi corazón. Yo vine para la iglesia y en principio de año yo dije, me nació, dije este año sí va a ser para Cristo. Amén. Y así lo decidí y así seguí el camino de Dios. Y cómo Dios transformó su vida por completo, hermano. Mucho. De un giro en su vida de 180 grados. Sí, muy grande. Eso es hermoso. Qué hermoso lo que dijo la hermana. Decidí que este año iba a ser para Jesús. Ojalá, hermano, mucha gente decida lo mismo en este año, en este tiempo tan peligroso en el que estamos. Porque otra cosa que podemos ver aquí, hermanos, es que en realidad la humanidad no piensa en la muerte. La gente, no sé, piensa que va a ser eterna o que un día van a encontrar la fuente de la eterna juventud, que no van a morir, y eso no es así, hermanos. Todos tenemos que morir un día. Algunos van a ser privilegiados de estar todavía con vida cuando venga el Señor,
Pero de ahí en fuera la mayoría, hermanos, tenemos que partir y tenemos que pensar en eso, aunque no nos guste. Amén. Porque la muerte es parte de la vida. Sí. Entonces, Esta sería la segunda palabra. la segunda palabra, la palabra de salvación. Salvación. Amén. Y vuelvo y repito, hoy todos tenemos la misma oportunidad que tuvieron ellos dos. Uno lo rechazó, uno lo aceptó, y nosotros tenemos la oportunidad de aceptarlo también. Ojalá usted no lo rechace. Amén. Continuamos, hermanos, con la palabra del deber. ¿Quién tiene, por favor, Juan 19, 26 y 27? Juan 19. Ricardo. 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Amén. Déjeme decirle algo, un dato histórico en relación a esto. Hermanos, en aquel tiempo las mujeres solas eran mujeres muy maltratadas. Amén. Amén. Y pues probablemente eso no ha cambiado mucho. Pero en aquel entonces, hermano, era un peligro una mujer sola. Por eso Jesús, hermano, dijo esas palabras desde la cruz, tanto a su madre como a su discípulo amado: mujer, y tu hijo, hijo, y ahí tu madre. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús no se olvidó de su madre. Amén. Aunque él era el hijo de Dios, amén, también fue el hijo de María, y eso no lo podemos negar. Y ellos humanamente, porque Jesús fue humano, tuvieron un lazo como cualquier padre, como cualquier madre con su hijo. Entonces él, estando en la cruz con todo su sufrimiento, no se olvidó de su madre. Él pensó: yo me voy a ir y ella tiene que quedar protegida. Y obviamente, hermano, esto nos deja saber a nosotros que Jesús quiere lo mismo, que nosotros hagamos lo mismo con nuestros padres en especial, sobre todo con las gentes mayores. Obviamente que María ya para entonces no era una jovencita, amén, y a Jesús le preocupaba que ella estuviera cuidada. Él pensó: ya no voy a estar, pero alguien más tiene que encargarse de ella. Y esto me gusta, hermano, porque nos da a nosotros la pauta, y la misma palabra lo dice, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Y eso qué significa, hermano Ricardo? Bueno, mira, lo último que leí, dice ahí: y el hijo, dice, y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. O sea que desde ahí para adelante se comprometió a cuidarla, se comprometió a velar por ella, exactamente, porque ese es nuestro cometido, hermano, ese es nuestro deber, a cuidar de nuestros padres, sobre todo cuando ellos llegan a la edad de la ancianidad. Amén. Qué tremendo es ver alrededor del mundo que hay hijos malagradecidos. Se oye muy feo, pero es verdad. Hay hijos malagradecidos. Yo me recuerdo, hermanos, hace unos años fuimos de paseo a un parque, era un día muy bonito de verano, y salimos como familia a pasear, y ahí en el mismo parque también llegó otra familia y traían a un ancianito, me imagino yo que era el abuelo, ya un señor ya con bastantes años, ya con su cabecita blanca, ya se le miraba sin fuerzas, y me recuerdo que a mí me molestó mucho ver que una persona, probablemente era alguna de las nietas, una jovencita, una adolescente, de una manera muy grosera y muy brusca, le dijo: siéntese aquí, y lo sentó en una banca. El viejito quería compartir con los demás y él así: siéntese aquí. Eso me dolió mi corazón y no se me olvida, hermano, y por eso comento, hermano, que en realidad hay hijos y nietos malagradecidos con las personas que fueron bendición en algún momento de su vida. Amén. Tal vez ellos llegan a perder sus fuerzas, pero ellos deben de seguir manteniendo su dignidad, y nosotros debemos ayudarles con eso. El mismo Jesús no se olvidó de su madre, nosotros tampoco debemos hacer eso con los nuestros, con nuestros padres. Amén. Ahora, otra cosa, hermano, es que a veces los lazos espirituales son más fuertes que los sanguíneos.
Amén, hermano. Y no se asuste ni se preocupe de eso, porque precisamente es lo que Dios quiere, que nosotros seamos una gran familia, porque recuerden que nosotros somos su novia, somos la iglesia, somos su pueblo, somos un cuerpo, el cuerpo de Él, que Él es la cabeza, y Él nos quiere unidos. Amén. Bueno, sería la tercera palabra. Esa sería la tercera palabra, la palabra del deber. Vamos a la cuarta palabra, la palabra de desamparo. ¿Quién tiene Mateo 27:46? 46. Palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Por eso se llama la palabra del perdón. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, Jesús le hacía esa pregunta a Dios. Y hermano, aquí puede haber controversia, pero para mí es entendible lo que Jesús dijo, hermano. La palabra del Señor dice: maldito aquel que es colgado en un madero. Jesús fue colgado en un madero. Todos sabemos las circunstancias y el por qué, aunque él era inocente. Sin embargo, se tenía que cumplir la palabra. Así es. Amén. Él tenía que ir a la cruz para terminar la obra que él vino a hacer, porque Jesús vino a hacer la obra redentora para la humanidad. Cuando él dijo estas palabras, hermanos, es porque él en ese momento estaba llevando en él el pecado de toda la humanidad. Es decir, que él se hizo pecado por nosotros. No es que él fuera pecador, porque él, lo digo y lo repito, él fue, es y será santo por la eternidad. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es santo. Pero estando él en la cruz, él se hizo pecado por nosotros. Se hizo maldición por nosotros para que nosotros pudiéramos obtener el perdón, es decir, la salvación y la vida eterna. Así que, hermano, cuando él dijo: ¿por qué me has desamparado?, es porque él sintió toda la carga de su pecado. Y obviamente, hermano, Dios tuvo que voltear su rostro, aunque sea por un momento, porque, hermano, a Dios no le agrada el pecado. Amén. Recordemos desde el Génesis, en la historia de Adán y Eva, en la creación, el Señor les dijo: la paga del pecado es muerte. Así que, hermano, cuando nosotros le fallamos a Dios, pues Él no se agrada de eso, y Él pues se separa de nosotros, o más bien nosotros de Él, porque es el pecado lo que nos separa. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en ese momento que Jesús dijo esas palabras? Él estaba llevando toda la carga de la humanidad. Estaba llevando todo el pecado de la humanidad. Se estaba haciendo pecado por nosotros. Y él sintió toda esa carga. Es que no encuentro otra palabra. Si ustedes encuentran otra, díganmelo. Y es por eso que ahora tenemos la oportunidad de ser salvos a través de Él, hermanos. Amén. Amén. Así que ahí se sintió él desamparado, porque Dios le dio la espalda, pero no le dio la espalda a su hijo, sino le dio la espalda a todo el pecado que él cargaba. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de lo mismo, porque cuando nosotros caemos en pecado y no lo confesamos y no pedimos perdón, venimos a ser orgullosos y soberbios. ¿Y qué dice la palabra acerca de eso? Que Dios no quiere al orgulloso ni al soberbio. Dios lo Así aborrece. es. Dice que Él los mira de lejos. De lejos. Amén. Dios ama a la gente humilde. Así y la es. gente humilde es la que reconoce y pide perdón. Amén. Así es. Amén. Y eso es lo que el Señor esa quiere sería que que la hagamos. cuarta palabra. Esa sería la cuarta palabra, la palabra de desamparo. Así que, hermano, cuando le traigan controversia a eso, pues por educación escúchelos, pero no discuta. Y entienda que Jesús no llevó el pecado porque Él fuera pecador. Él lo llevó por la humanidad. Amén. Ahora también otro punto que podemos ver ahí para cerrar es que cuando Él dijo Elí, Elí, lama sabactani, los que estaban ahí no le entendieron. Pensaron que Él estaba llamando a Elías. Y ahí volvemos a ver, hermanos, la ignorancia que a veces hay en las personas para distorsionar la palabra. Pero la palabra es fiel y verdadera, la palabra se explica sola. Y la misma Biblia dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Él no estaba llamando a Elías, él estaba clamando a Dios, como debemos hacerlo nosotros en todo momento y en todo tiempo. Era un momento muy, muy difícil para Jesús. Y él no se olvidó de clamar al Padre. Cuando nosotros estemos en necesidad, por muy grande que sea, tampoco olvidemos clamar a Dios. Amén. Continuamos, hermano, con la quinta necesidad, y esta está en Juan 19:28. ¿Quién tiene ese pasaje? Después de esto, subiendo Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Amén. ¿Qué es lo que podemos ver aquí, hermanos? Pues que Jesús era humano también. Amén. Amén. Y todo lo que estaba sucediendo, entonces también tuvo la necesidad de Consumados. sí, así es. Así es, hermano. Jesús tuvo sed porque él era humano. Si nosotros vamos a través de la palabra de los evangelios, vamos a notar que él tuvo hambre. Dice la Biblia que después de su ayuno de 40 días, él tuvo hambre. También él sintió cansancio cuando fue al pozo de Jacob y le pidió agua a la mujer. Dice que se sentó ahí a descansar. Y también él como humano también durmió, también tuvo momentos para dormir. Recordemos cuando él estaba en la barca durante la tormenta, que los discípulos vinieron: sálvanos porque mira lo que está pasando, y dice que él estaba durmiendo. Entonces él era humano al 100% como nosotros, tenía necesidades físicas como nosotros, y él tuvo sed, y esa fe, hermano, fue real. Fue una fe. Aquí también hay una controversia porque algunos dicen que fue espiritual, otros que real, y hay ahí como que discrepancias. Pero hermano, podemos utilizar las dos. ¿Por qué tenemos que dividirlas? Sí, así es. Él tuvo sed, porque era física, porque era humano. Ahorita se puede aplicar también. Pero él también tiene sed espiritual, de que las almas vengan a él. Entonces, cuando él pidió agua, hermanos, él estaba haciendo esto. Estaba dándole la oportunidad a los que estaban ahí de que hicieran algo por él. Por última vez, de que hicieran un favor por él. Estaba viendo, hermano, si alguien iba a atender a su llamado. Amén. Y sí, hubo una persona, no sabemos si era uno de los soldados romanos o era una de las personas que estaba ahí, pero la Biblia dice que sí hubo alguien que le arrimó con una caña y un hisopo, como especie de esponja. Dice que vinagre, probablemente era todo lo que había ahí, y le ofrecieron vinagre a tomar, dice la Biblia. O sea que si hubo alguien, hermano, que por lo menos por un segundo se compadeció, y lo cual nos lleva a otro pensamiento, que puede ser que esa persona haya recibido también la salvación. No lo sabemos, pero por el acto podríamos deducir que tal vez eso. Y en lo espiritual, hermano, también lo podríamos aplicar de esta manera. Que nuestro Señor sigue teniendo sed, hermano, de que los perdidos vengan a él, de que lo conozcan. Así es. Porque déjeme decirle algo, hermano, como dato también para que usted lo tenga presente. Hay mucha gente que conoce a Jesús religiosamente. Es decir, conoce la historia, saben quién es Jesús, pero religiosamente. Otros lo conocen históricamente, es decir, porque han oído, porque han visto en los libros, y solamente es como una historia que les contaron, o que ahí está, valga la redundancia, en la historia de la humanidad. Y después, hermano, tradicionalmente, hay muchos que conocen a Jesús solamente por tradición. Amén. Y aquí tampoco quiero nombrar a nadie, pero hay gente, hermano, que nunca se aparece por la iglesia más que el domingo de Pascua. No sé si estén de acuerdo conmigo, tengan algo que agregar. Eso es verdad. Yo conozco a varias personas, hermanos, que durante el año no van más que solamente a 2 servicios. Y el de la resurrección, que es el siguiente domingo, y el de Navidad. Son 2 servicios que ellos no se pierden. Pero durante el año ya no vuelven a ningún otro servicio, ya no vuelven a buscar a Dios. Yo no sé cómo se pueden alimentar espiritualmente si solamente 2 días al año van. Amén. Entonces, veamos se me fue la palabra, bueno, digamos la diferencia, hermano, entre la gente que conoce a Jesús solamente religiosamente, históricamente o tradicionalmente, versus los que lo conocemos espiritualmente por lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. No por la experiencia de otros, pero por la de nosotros mismos. Amén. ¿Qué dice la palabra?
que debemos de tener hambre y sed de justicia. Así es. Que tenemos que tener hambre y sed de la palabra, hambre y sed de Dios. Entonces, hermano, sí se puede aplicar también espiritualmente, pero físicamente Jesús tuvo sed. Amén. Amén. Continuamos, hermano, ahora con la palabra de cumplimiento, Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Consumado es. Esto significa, hermano, finalizado, perfecto, acabado, cumplido, terminado. ¿Y qué es lo que se terminó, hermano? Pues el cometido de nuestro Señor Jesucristo, la obra que Él vino a hacer a este mundo. Todas las profecías que se habían hablado de Él desde el Génesis hasta el Apocalipsis se cumplen aquí en la cruz del Calvario cuando Él dice consumado es. Él está diciendo terminé la obra que el Padre me mandó a hacer. Amén. Entonces, hermano, ¿qué estaba sucediendo? Que Jesús prácticamente ahí en la cruz estaba cumpliendo todas las escrituras y terminando el proceso por el cual Él estuvo aquí en la tierra. Amén. Amén. Después, hermano, tenemos que darnos cuenta que cuando Él consumó la obra con estas frases o con estas palabras, Él no estaba mostrándose como un Cristo derrotado, sino más bien como un Cristo victorioso. Amén. Amén, porque había terminado la obra. Y podemos seguir y seguir, hermano, pero vamos a ir a la siguiente palabra. Que es la séptima, ¿verdad? Que es la última, la palabra de expiación. Amén. Si alguien por favor me lee Lucas 23:46. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Cuando Él les dice anteriormente consumado es, Él está diciendo ya terminé la obra, ahora sí, simple y sencillamente le entrego mi espíritu al Señor. Amén. Y aquí vemos algo interesante, hermanos, y es que nuestro Señor siempre oró durante todo su ministerio, y en esta ocasión no fue la excepción. Él le dice al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ora por última vez. Amén. Ahora, muchos dicen, hermanos, que Jesús no murió en realidad, que era un impostor el que estaba en la cruz, que no era Él. Amén. Y esto, hermano, es imposible, aunque muchos otros también dicen que no podía morir porque Jesús era Dios y Dios es eterno, pues tampoco eso es así, hermano, porque era Jesús, el Hijo de Dios, el que estaba en la cruz. Y claro que Él murió, hermano, si no, no hubiese sido consumada la obra y no hubiésemos tenido nosotros expiación o redención. Entendamos que Jesús era humano, lo dijimos, Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él tuvo cansancio, Él durmió, Él lloró, Él tuvo amigos, tuvo emociones, sentimientos. Así que Jesús fue humano, hermanos, y al morir, al entregarle su espíritu a Dios, ahí Él realmente, hermano, Aleluya, lo que hizo amén. Fue traernos expiación, salvación. Pagó por nuestros pecados y hoy por hoy toda la humanidad tenemos la oportunidad de ser salvos. Amén. Así que, Aleluya. gloria a Dios. Gloria a Dios por esto, hermano, y esperamos que usted sea bendecido a través de este video. Gracias le damos por verse conectado. Amén. Amén, hermanos, Dios me los bendiga y esperemos que sean bendecidos y edificados, alimentados con estas enseñanzas. Gracias a la hermana Hispania Vázquez por haber estado aquí con nosotros. Gracias, hermana, por haber venido aquí a estar con nosotros estudiando la palabra del Señor. Hermana Nidia, gracias por estar aquí. Amén. Dios les bendiga, bendiga. hermanos, nos vemos la Hermanos. próxima.